nací en el río Coco, en una comunidad muy lejana aquí de la capital de Nicaragua, en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Durante los primeros años era muy difícil estudiar ahí porque no teníamos, en mi tiempo no había educación secundaria. Incluso me costó mucho llegar a la educación primaria porque el primer día que fui a la escuela no me aceptaron porque no sabía hablar español, por ejemplo. Sin embargo, se logró con la presión de las familias abrir la escuela pública en Huaspán y pude entrar a la educación primaria. Cuando terminé la escuela primaria me fui becada por la Iglesia Católica a estudiar a Bluefields en un convento y como al comenzar a regresar en mis vacaciones de la secundaria, me comencé a involucrar en las actividades de una clínica que tenían las monjas en Huaspán y ahí comencé a vincularme al campo de la salud. Comencé a pasar mis vacaciones atendiendo enfermos ahí en la clínica, atendí mis primeros partos precisamente ya en la escuela secundaria, ¿verdad? Y cuando terminé la secundaria, las monjas me ofrecieron trabajar como maestra en el colegio. Ahí logré conseguir una beca para ir a León, que era la única escuela de medicina en Nicaragua. Y cuando terminé la formación como médico y me tocó ir a hacer mi servicio social, pues decidí ir a hacerlo al río Coco. Éramos un grupo muy pequeño de estudiantes de medicina que habíamos decidido regresar al río Coco. Y comencé a ver, por ejemplo, los primeros casos de enfermedades indígenas, el crisis ignis, que después se hizo famoso en el resto de Nicaragua. Pero desde ese periodo comenzábamos incluso a articular lo que era la medicina occidental con la medicina indígena, porque ese tipo de casos no los podíamos resolver los que andábamos en la misión, sino que teníamos que invitar a los médicos tradicionales para que ellos atendieran los casos. Las cosas que quisiera destacar desde mi área de especialidad en salud pública, en primer lugar tiene que ver con el abordaje del concepto de salud. Para mí ha sido muy importante en mi vida entender que la salud no se reduce solo a la ausencia de enfermedad, sino el concepto de salud que se manejan desde los pueblos indígenas, en donde el tema de salud tiene que ver con estar alegre, con peinarse, con el equilibrio y el balance entre las familias en la comunidad, que no haya pleito, que haya comida, que haya formas de vida saludables. Todo eso es un concepto que me parece que nos ha tocado muchísimo empujar en el tema de la salud. El otro aspecto que me parece importante destacar es el tema de la medicina tradicional. O sea, reconocer que no solo el sistema de salud pública tiene conocimientos, tiene prácticas que pueden mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que tradicionalmente los pueblos indígenas han tenido prácticas que incluso en la mayoría de las veces ha sido el único sistema de salud que han tenido en las comunidades. OPS ha estado siempre acompañando este proceso. Yo recuerdo que un paso determinante de la OPS fue en el año 1993, cuando se estaba celebrando el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo de parte de Naciones Unidas. OPS logró reunir a especialistas del campo de la salud pública, a dirigentes y técnicos de los pueblos indígenas y a los gobiernos para empezar a discutir cómo abordar el tema de salud de los pueblos indígenas. Todavía
la sociedad no se compromete con el tema de salud pública, todavía ve solo algunas acciones muy puntuales que tienen que ver con la salud de la población, pero no se logra articular lo que podríamos llamar nosotros indicadores de salud con indicadores de desarrollo en general de la población o indicadores de educación. Entonces, creo que nos hace falta seguir trabajando muchísimo por promover un enfoque de salud integral. Mi relación con la Organización Panamericana de la Salud ha sido una relación de acompañamiento. O sea, el personal de la Organización Panamericana de la Salud en distintas regiones de América Latina ha asumido en muchos momentos compromisos con los sectores más vulnerables. Y los pueblos indígenas estamos ubicados entre los sectores más vulnerables. Nosotros desde los pueblos indígenas comenzamos a decir, no importa que uno enfoque sobre determinados sectores, si esos sectores no se empoderan y no comienzan como titulares de derechos humanos a reclamar su derecho a la salud, pues obviamente vamos a seguir atendiéndolos de forma paternalista y no como sujetos de derechos humanos. Y yo creo que ese planteamiento nuestro ha venido poco a poco incorporándose en lo que la OPS ahora está promoviendo. Los adultos mayores del campo de la salud pública podemos seguir todavía participando en los procesos de aprendizaje, en las universidades, acompañando procesos de construcción de innovadores, de atención de los servicios de salud. Por ejemplo, nosotros en Nicaragua, que estamos tratando de promover el modelo de salud intercultural en las regiones autónomas, que es un modelo innovador en el marco de un proceso de autonomía con varios pueblos indígenas y comunidades étnicas. Creemos que este tipo de experiencias innovadoras son las que nosotros podemos seguir compartiendo a través del intercambio y relaciones, no solo dentro de nuestra región, sino en otras regiones del mundo. Ser salubrista o estar en el campo de la salud pública me ha abierto la vida al mundo y yo creo que sí, que repetiría lo mismo. Las nuevas generaciones van a encontrarse con desafíos que nosotros no encontramos, o sea, realmente en el mundo de la salud hay nuevas enfermedades que están surgiendo. Por ejemplo, nosotros aquí en las regiones autónomas tenemos todo el problema de VIH-Sida, para poner un ejemplo. Tenemos en el mundo indígena todo el problema de suicidios en adolescentes, que tienen como causa, cuando uno pregunta, muchos, o sea, porque no pueden hablar su idioma, porque perdieron su territorio, porque fueron expulsados de su territorio por una empresa minera. O sea, la verdad es que las nuevas generaciones van a encontrarse en situaciones muy complejas con todo lo de cambio climático, etcétera. Entonces, la verdad es que lo que uno puede decirles a ellos es que lo importante en la vida, como cuando uno estudia salud, es no aferrarse a dogmas, no aferrarse a lo que uno aprende en la escuela de medicina. La escuela de medicina lo único que hace es que te abre las posibilidades de empezar a cuestionarte todo lo que ves. Aprender a diagnosticar significa cuestionamiento permanente sobre lo que uno encuentra en la vida. Si nosotros logramos que los profesionales jóvenes aprendan a ser curiosos, aprendan a buscar respuestas a los problemas de salud, no solo en el campo de la salud, sino en todos los campos, aprendan a trabajar en equipo, aprendan a respetar la diversidad, no solo de personas, diversidad de conocimientos, diversidad de creencias, pues la verdad es que podrán resolver muchos de los problemas nuevos.